Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El Instituto Cultural de México, aquí en París, abre esta nueva temporada con una exposición dedicada al arte sagrado de los huicholes, pueblo autóctono de la Sierra Madre Occidental, a caballo entre los estados mexicanos de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Pueblo que muestra en su expresión artística refinamiento y fervor religioso. Hola, mi nombre es Anselmo y soy originario de la comunidad de Santa Catarina, municipio de Mezquitic. Bien, mi nombre es Mario Carrillo, soy de la localidad de Barranca del Tule, perteneciente a la comunidad de San Sebastián, municipio de Mezquitic. Mi nombre es Rosa Sánchez García, originaria de comunidad de San Sebastián, Tamanahuastlán, municipio de Mezquitic, Jalisco. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de la cultura del pueblo huichol, tenemos con nosotros a sus comisarias o curadoras, a Roxana Drexel y también a la antropóloga Ingrid Arriaga. Buenas tardes a ambas. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir en auto hasta nuestros estudios. No es nada fácil. Antes que nada, me gustaría quizás que Ingrid Arriaga nos situara un poquito cuáles son las características del pueblo huichol. Sí, claro. Se trata de un pueblo con una lengua de origen yuto-azteca. Esto quiere decir que es anterior al náhuatl. Son pueblos que en origen pues, son más bien de colectores y cazadores y se establecen durante la colonia precisamente porque están un poco pues, agredidos por los españoles. Y sus tradiciones pues, se acomodan un poco en el año. Con respecto se dividen en dos periodos con respecto a la agricultura. Entonces tenemos el periodo de lluvias y el periodo de seca. Y en el seca se prepara para las lluvias, ¿no? Todos los rituales giran en torno a esa lógica La actividad central de los ritos religiosos de los huicholes es la recolección y el consumo de un cactus muy extraño que es alucinógeno, que se llama peyote, ¿no? Se trata del peyote, sí, pero bueno, ese es sí es un elemento central en toda la ritualidad wixárika. Wixárika es huichol en la lengua autóctona, pero no es la única. Simplemente se trata efectivamente de un pilar que les permite acceso al conocimiento. Para ellos el acceso al conocimiento es la posibilidad de ver. Y entonces, pues en ese sentido, el peyote permite ver las verdaderas energías que existen en la naturaleza y entender cómo es que se creó el mundo por sus ancestros muchos años antes y cómo es que ellos pueden continuar a asegurar ese equilibrio entre la naturaleza y pues, el pueblo huichol y los seres humanos en general. El peyote fascinó aquí en Europa, incluso algunos artistas. Antonin Artaud, un francés, autor de teatro, se fue allí para tomar el peyote. ¿Tienen razón de estar fascinados por el peyote? Bueno, yo creo que debemos estar fascinados todos los seres humanos por la naturaleza y los regalos que nos aporta la naturaleza. Y el peyote en sí permite, pues finalmente como todo estimulante, dejar de lado reglas morales que podrían bloquear reflexiones mucho más, guiadas a una conexión entre diferentes personas, ¿no? Y también la ritualidad en torno al peyote permite crear vínculos comunitarios, porque los peregrinos que van por el peyote a Real de 14, a Wirikuta, que esto no es en los 4 estados que mencionaste, sino es realmente el extremo del norte de México, pues son representantes y realmente están siendo los ancestros en ese caminar y van por el conocimiento, pero su misión es compartirlo con la comunidad. Entonces, mientras ellos están en la peregrinación, hay todo un proceso de entrada, hay un proceso de preparación para la peregrinación y luego de regreso, la gente, mientras que los peregrinos están lejos, la comunidad está en un estado de peregrinación también, localmente, y cuando llegan, pues es la fiesta, es la bienvenida a este elemento que les va también a asegurar la lluvia y una buena cosecha. Me imagino que las relaciones entre los españoles y los huicholes no eran muy fluidas, ¿no? Como se diría hoy.
Pues en origen no, pero los huicholes lograron, digamos, hay toda una idea de un aislamiento del pueblo huichol frente a otros pueblos mexicanos, ¿no? Y sí es cierto que han logrado mantener su cultura de cierto modo, pues no íntegra, sino más bien, pues han logrado una resiliencia bastante fuerte, importante, para que sigan las nuevas generaciones pues las tradiciones. Ahora, en un origen fue así, fue un poco agresivo, pero también los huicholes tienen una enorme capacidad de negociación que se puede ahora constatar realmente revisando los archivos históricos y conociendo a los Huirraritari de hoy en día, ¿no? Y eso es lo que ha permitido esta cultura híbrida, ¿no? Y esta religión también híbrida que tenemos hoy en día, ¿no? Hablando de esta cultura, lo que salta a la vista son los atuendos, ¿no? De las mujeres, sobre todo, con esos bordados fantásticos. Es una manera también de reivindicar su etnia, ¿no? Y su cultura. Sí, sin duda. Bueno, todos los elementos de bordado son elementos de la naturaleza, pero en la religión wixárika, cada elemento de la naturaleza es en sí un ancestro. Entonces estamos hablando de divinidades que pues se presentan en la naturaleza en diferentes formas, ¿no? Entonces, animales, plantas, a veces hasta pues cósmicas, pueden ser estrellas particulares y tienen una forma humana también. Entonces, y el peyote, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso del peyote, pues el peyote es el maíz, el peyote es el venado y es también el gran hermano, Caullumari, y es una estrella en particular, ¿no? La estrella de la mañana. Entonces, pues todo está conectado y digamos que cada divinidad tiene múltiples facetas. Me dirijo ahora a Roxana Drexel, que es también comisaria de esta exposición y además trabaja para la Fundación Hermes Music. Precisamente en esta exposición hay muchos instrumentos de música decorados con estas maravillosas cuentas de cristal tan pequeñas, ¿no? ¿Cómo nace esa colaboración con el Instituto de México? Gracias, Jordi. Gracias por invitarme. Y gracias al Instituto de Cultura de México. Bueno, nació la invitación hace aproximadamente 4 meses. Tuve el acercamiento con una de las colaboradoras, con quien yo ya había hecho también una relación anteriormente para otro país, en otra embajada, y volví a tocar las puertas con ella. Me dijo que había interés por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Francia, y me dio mucho gusto. Entonces comenzamos a trabajar mi equipo y yo para poder traer esta exposición que vas a poder, esperemos que contar contigo mañana. Por supuesto. Y bueno, sí, en esta ocasión trajimos 15 instrumentos. Bueno, son 20 porque tenemos 5 ukeleles más que me traje de México, bien empacados. Y esta colección es un acervo que pertenece a la Fundación Hermes Music, que es un brazo social de una empresa líder en distribución de instrumentos musicales a nivel Latinoamérica y en Estados Unidos. Y bueno, tenemos 14 años trabajando con este proyecto. Básicamente viene de un trabajo social en donde apoyamos a 80 familias aproximadamente. Ellas en su totalidad vienen de la Sierra Alta de Jalisco. Nos encantaría también trabajar con otros estados, pero por lo pronto estamos nada más en Jalisco. Muchas de ellas están situadas en la ciudad y muchos de ellos vienen directamente de la sierra a trabajar para nosotros, haciendo el trabajo de decorado. Y este trabajo social, como te lo comenté, pues ha dado frutos porque tenemos ya una colección de 120 instrumentos musicales distribuidos. Son de una belleza extraordinaria, pero la gente los toca, no son muy delicados, no se caen las cuentas. Justamente son decorativos, son para verlos, para admirarlos, porque pierde la acústica del sonido en realidad. Entonces no son para poderlos apreciar. Por supuesto. Y Ingrid Arriaga, hablando de música, ¿qué papel tiene la música en los ritos huicholes? Es fundamental, la música es fundamental. Pues el instrumento, digamos, tradicional básico es el violín, que se integra en la colonia, pero incluso ritualmente el tambor, el tepu, mucho antes, y permite combinar, el violín se combina con los cantos del maracame, del chamán,
y pues ayuda finalmente al trance y a la integración comunitaria en la fiesta, ¿no? Porque esos bordados, Ingrid, tanto en la ropa como en los instrumentos, tienen una función protectora, he leído, ¿no? Casi mágica. Bueno, finalmente, si estamos hablando que son divinidades, pues simplemente la presencia de imágenes que evocan esta divinidad, pues sí, protege. De cierto modo, sí, protege. Además de una actividad social, la actividad de Hermes Music tiene un lado reivindicativo también, ¿no? ¿Cuál es la situación de los huicholes hoy en día? Pues, ¿Están reconocidos por el Estado federal? claro, es una constante problemática para ellos. En realidad, nosotros hacemos la parte que nos encantaría que el gobierno hiciera, perdón, pero lo tengo que decir. Nos gustaría que pudiéramos encontrar más fuentes de recursos para poder apoyar más familias. En realidad es un tema de sobrevivencia. Lo que ellos reciben, el pago que reciben por esta decoración, porque creemos que necesitan y merecen tener una vida digna, es un trabajo que hoy en día es limitado para muy pocos. Entonces, yo creo que al final del día sí tenemos que tener como bien claro que esto es una exposición para dar a conocer el arte, dar a conocer a esta etnia, con el objetivo de que la gente conozca, sepa, si van a México o si encuentran en algún otro lugar del mundo este arte, pues sepan que realmente están apoyando, pueden comprar artesanía sin regatear, que sea lo más justo, el pago justo por ellos, porque sí, en realidad es una forma de poder sobrevivir por medio del arte. Ingrid Arriaga, ¿cuáles son los problemas hoy en día de los huicholes? He leído que hay una polémica sobre una concesión que el Estado federal ha dado para una mina en su territorio. Sí, es ¿Tienen el miedo caso... de que les echen? No, en realidad, bueno, el caso de Wirikuta, que hubo todo un movimiento de Salvemos Wirikuta. Wirikuta es la zona de Real de 14, ¿no? El cerro, ¿cómo se llama este cerro? Bueno, es en San Luis Potosí. Esta es una zona de peregrinaje, no es una zona donde iban las comunidades tradicionales, pero finalmente como esta trayectoria sagrada, para ellos es fundamental que no se exploten esas minas porque el valor de este territorio pues es precisamente que no se extraiga el mineral. Y pues efectivamente la instalación de una mina pues afecta no solamente el interior del territorio, sino toda la superficie, toda la variedad de fauna, flora, automáticamente pues, se transforma irremediablemente y pues esa es una de sus preocupaciones en la zona de peregrinación. También en la zona territorial de comunidades tradicionales las tierras son comunales y se entregaron así después de la Revolución Mexicana, se regresó la tierra a muchos pueblos indígenas, pero lamentablemente hay complicaciones porque no queda muy claro cuáles son las fronteras y entonces sí efectivamente es una lucha continua contra no solamente las leyes escritas, pero también in situ, en pragmática, los ganaderos están ocupando tierras, luego también por supuesto en la sierra pues está la cuestión del narco, ¿no? Entonces no es una cuestión nada más territorial, sino también de integridad y de seguridad de las comunidades y pues lamentablemente por eso pues no pueden parar la lucha, ¿no? Pero y eso también ha fortalecido muchísimo la colaboración entre las diversas comunidades Wirrari, Tari, porque son varias, son 5 principales, que históricamente por diferentes concepciones de tradición no tenían muchísima comunicación. Entonces han ido logrando dialogar, pues unir fuerzas finalmente y también unir fuerzas con grupos y organizaciones mestizas, otros mexicanos, que han apoyado y han permitido que esta voz tenga mucho más eco, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Entonces, bueno, es una lucha que continúa. Esperemos que y parece que es una lucha de todos, ¿no? No nada más indígena, porque cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de una diversidad cultural, pues incluye a todo México, ¿no?
Ya para terminar, una curiosidad, ¿de dónde salen esas cuentecitas de cristal que eso es muy con las que interesante, decoran? porque, bueno, en origen son de la República Checa. Entonces, precisamente antes de la colonia, ellos hacían sus ofrendas. La técnica es una técnica ancestral de ofrendas, pero lo hacían más bien con plumas o con conchas que conseguían en el mar, ¿no? Porque por la peregrinación, pues recorrían todo el país, ¿no? Y luego con la colonia empieza a haber estos nuevos materiales que son el hilo, ¿no? Y las cuentas de República Checa. Hoy en día hay incluso de Japón y de China. Sí. La Mitsuki, que es la japonesa, que es más delicada y difícil. Pero bueno, eso habla también de la vitalidad de la cultura de los creadores Wirraritari, ¿no? Y de Que la mundialización. se apropian de estos materiales supuesto. contemporáneos, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto Cultural de México, aquí en París, para la exposición El arte sagrado de los huicholes, que estará abierta hasta el 25 de octubre, pero dense prisa porque realmente vale la pena. Muchísimas gracias, Rosana Drexel. Gracias, Jordi. Muchísimas gracias, Ingrid Arriaga, Gracias. comisarias de la exposición, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Thibaut Baudel y a David Costa, quienes han estado hoy a cargo de la realización del programa, y también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos ven gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.